Gracias. La verdad que la discusión de este tema, a mí como a tantos y tantas, me ha generado contradicciones a lo largo de mi vida. Creo que esto ha sido también una reflexión que varios y varias nos hemos dado por estos días. Pero la verdad es que he tomado una posición de acompañamiento a este proyecto, a esta media sanción, y lo hago desde una mirada desde lo colectivo, entendiendo también muy especialmente el rol que nosotros, los senadores y senadoras de la Nación, tenemos, como lo han tenido los diputados y diputadas cuando discutieron y dieron media sanción a este tema. Creo que esta también tiene que ser la perspectiva para la fundamentación de este tema, al menos en lo personal y en lo que a mí respecta. Quiero también reflexionar sobre cómo ha sido el camino o cómo han sido estos tiempos en los cuales se llegó a dar este debate. Se llegó a dar este debate en términos legislativos. Este es un debate que tenía pendiente el Congreso, pero que venía latente en la sociedad y en distintos grupos desde hacía ya muchísimo tiempo. Entonces creo que también hay que reflexionar sobre qué ha pasado en nuestra sociedad y cómo nos interpela la sociedad a la clase política en cuanto a la modificación o a la incorporación de temas en nuestras agendas. Creo que esto no tiene retorno, más allá de qué pase hoy en la votación. Creo que inexorablemente este tema quede incorporado en la agenda de políticas públicas y creo que también es una interesante oportunidad que tenemos los legisladores y legisladoras de profundizar y de visibilizar la agenda de género, que si bien venimos sosteniendo, algunos y algunas tal vez no haya tenido la repercusión que quisiéramos. Quiero pensar también y quiero hablar sobre lo que sucede en este momento en la calle, lo que ha sucedido hace unas semanas cuando fue la votación en Cámara de Diputados. Una cantidad enorme de gente movilizada. La verdad que esto también invita y convoca a la reflexión. Son argentinos y argentinas movilizados, insisto, interpelando a sus instituciones y promoviendo también que demos respuestas. La manera en cómo estos debates se van dando y lo que va sucediendo también son cuestiones que quedarán para una reflexión sin dudas posterior a esta. Y también quiero hablar de algunas cuestiones que nos han tocado, como aquí ha dicho el compañero Guastavino, compañero entrerriano. La verdad es que también hemos notado del debate en Cámara de Diputados al debate en Senado un cierto cambio en el tono de la discusión, en las exposiciones, pero fundamentalmente en la repercusión que esto ha tenido. Medios de comunicación, redes sociales, expresiones, manifestaciones. Y la verdad que esto un poco sorprende, y acá también quiero hacer una apelación al respeto, al profundo respeto que todos y todas nos debemos como senadores y senadoras, pero fundamentalmente como ciudadanos, al respeto y a la convivencia entre distintas posiciones. Especialmente también quiero hacer una reflexión sobre algunos sectores de la Iglesia Católica, porque tampoco quiero generalizar, sería un error generalizar. Pero digo, también llama la atención el énfasis que se pone o el énfasis selectivo que existen en motorizar algunos temas, porque, por ejemplo, en mi provincia, una provincia que viene siendo castigada por ser sutil en el comentario, con distintos casos de abuso sexual infantil en los cuales están involucrados miembros de la Iglesia Católica, no hemos tenido ningún tipo de manifestación en este sentido. Entonces también digo, habría como un énfasis selectivo en estos temas, respetables profundamente, pero también digo, frente a estos temas no ha habido ni siquiera expresiones. En este sentido, a lo que apelo es al respeto, a la convivencia, a que también podamos construir con nuestras disidencias democráticamente y a legislar. También quiero reflexionar sobre qué es lo que estamos debatiendo hoy. Hoy estamos debatiendo una media sanción que proviene de Cámara de Diputados, con algunas modificaciones que quienes acompañamos el proyecto también hemos propiciado en la firma de un dictamen que no alcanzó por las firmas necesarias para ser considerado formalmente hoy.
Pero también quiero decir que tenemos una legislación penal en nuestro código, en el Código Penal, vigente desde hace casi 100 años. Hay artículos que se refieren a esta temática, al aborto, y donde están puntualmente previstos los casos de aborto no punible. Esta legislación tiene casi 100 años y también hubo un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al que varios han hecho referencia, yo también lo haré, al fallo FAL, que de alguna manera vino a reglamentar una legislación que estaba vigente. Entonces también es bueno que reflexionemos, más allá de las posturas personales, que son son posicionamientos personales, pero digo, estamos hablando de una legislación que está vigente en nuestro país y que hay un fallo de la Corte que también establece y ordena cómo deben ser los protocolos para que el acceso a estos derechos sea posible. De hecho, este fallo viene a dar respuesta frente a las situaciones concretas en las cuales no podía hacerse efectivo este derecho. Digo porque también, si nosotros le damos un marco o acotamos de qué estamos discutiendo, lo que estamos discutiendo es la propuesta legislativa con media sanción, no la legislación que está vigente desde 1921. Yo entiendo claramente que este tema es un tema de la salud pública, es un tema en el que están involucrados especialmente los derechos de las mujeres, es un tema que involucra muertes que son evitables, lesiones que son evitables. Estamos frente a una realidad que no nos gusta, nos duele, pero que nos interpela. La existencia del aborto clandestino es una realidad ineludible frente a la cual nosotros, al menos yo, quiero aparecer dando una respuesta. Y lo que es uniforme en todas las situaciones de las mujeres que abortan es la situación de clandestinidad, lo que viene a diferenciar las consecuencias, casi siempre frente a este tipo de situaciones, es la desigualdad, las condiciones económicas, la situación de vulnerabilidad y la posibilidad de acceder a otro tipo de condiciones para proceder al aborto. Entonces digo, en este sentido es donde a mí me parece que el Estado debe estar presente de manera enfática para igualar también los derechos y para hacerse cargo de una realidad que existe. No estamos tampoco con esta propuesta legislativa promoviendo el aborto. Nadie está de acuerdo con el aborto. Estamos simplemente afrontando una realidad que existe, que es compleja, que tiene una enorme cantidad de atravesamientos, pero decimos, con la responsabilidad y con las posibilidades que tenemos, asumamos esta realidad y demos un paso frente a estas situaciones. También hablemos del rol del Estado, el rol del Estado que debe estar presente con todas las herramientas posibles para aquellas personas que toman una dificilísima situación. También queremos un Estado presente para la aplicación de la educación sexual, para la provisión de insumos. Otra de las cuestiones que venimos reclamando sistemáticamente en este recinto, señora Presidenta, es qué pasa con los programas del Ministerio de Salud que van a las provincias y que han sufrido detracciones de fondos en los últimos tiempos. Esto también es una reflexión que es pertinente hacerla en este momento. También me pregunto, ¿qué pasa con aquellas personas, con aquellas mujeres, con aquellas personas gestantes que deciden no llevar adelante su embarazo? Me pregunto cuál es el rol de la sociedad y desde lo colectivo para juzgar a estas personas. ¿Cómo podemos nosotros, de qué manera podemos desarmar lo que nosotros haríamos, lo que pretenderíamos, con lo que esta persona está decidiendo? Son interpelaciones que van apareciendo en esta discusión que, insisto, está atravesada y tiene innumerables cuestiones de contradicciones y de atravesamientos. Lo que estamos discutiendo hoy es una media sanción. Existe una campaña que promueve el aborto legal, gratuito y seguro desde hace 13 años. Se ha presentado el proyecto por 7ª vez. En la confluencia de esta media sanción hay 10 proyectos de la Cámara de Diputados, más todo el posterior debate que se dio también en el Senado, con también estas cuestiones que nosotros hacíamos referencia y que tienen que ver con
ciertos puntos que nosotros propusimos en este dictamen que vinieron a recoger algunas de las cuestiones que también se habían escuchado a lo largo de las distintas exposiciones. ¿Qué queremos? ¿Cuál es el objetivo con esta ley? Queremos que los abortos, que forman parte de la cotidianeidad de la sociedad, no sean clandestinos, no sean oscuros, no sean castigadores y no sean estigmatizantes. Que la salud pública se ocupe de la salud pública de todas y que haya una respuesta en igualdad de condiciones para quienes toman esta dificilísima situación. Sobre los atravesamientos a los que hacíamos referencia, que sería un debate tal vez inagotable, atravesado por creencias religiosas, por mandatos culturales, absolutamente respetables todos. Pero quiero referirme a este tema también desde la mirada de la profunda desigualdad que aún existe en nuestro país y tal vez en muchos lugares del mundo en cuanto a las mujeres y los varones. Creo que también esta es una enorme ocasión para hablar de qué pasa con los derechos de las mujeres, qué pasa con el mandato cultural al que parece estar sometida la mujer, de cómo debe ser, cómo debe actuar, cómo debe vestirse, cómo debe hablar, qué profesión debe tener. Porque tampoco pensemos que por acceder a determinados lugares se ha terminado de visibilizar esta problemática. Creo que aún falta muchísimo por hacer. Muchas, a lo largo de nuestras vidas, también vamos sintiendo o pasando o viendo cómo otras pasan por situaciones de prejuicio, por situaciones de ninguneo, por situaciones de avasallamiento, que tienen un trasfondo de la enorme desigualdad que aún tenemos. Entonces, sobre esto también a mí me parece interesante reflexionar, porque estas situaciones, no por repetidas, deben ser naturalizadas, no las debemos banalizar, porque es muy importante también que podamos desarmar estas profundas situaciones de desigualdad entre mujeres y varones. Traigo este tema de las desigualdades históricas porque la verdad es que toda vez que hablamos de los derechos de las mujeres, ineludiblemente esto aparece, y aparece también como un indicador de todo lo que está faltando por hacer. Entonces también digo, en la mayoría de los casos, cuando hablamos de prevención de los embarazos o de la falta de prevención de los embarazos, pareciera que siempre la culpa la tiene la mujer, que no se cuidó. Sí, ya voy terminando. Para que vaya redondeando. Sí, gracias. Que no se cuidó, que no tomó los recaudos suficientes. Digo, esto también es una mirada desde el prejuicio, porque también me parece que es muy importante que además de hablar de los derechos de las mujeres, empecemos también de una vez por todas a hablar de cuáles son los derechos que los hombres no tienen y que sin embargo ejercen como que los tuvieran. ¿Qué pasa con aquellos hombres que obligan a sus parejas o que les prohíben usar métodos anticonceptivos? ¿Qué pasa con los hombres cuando en una relación sexual se niegan a tomar medidas de prevención, a usar un preservativo? ¿Qué pasa con esto? ¿O acaso esto simplemente es una responsabilidad de la mujer? Digo, también hablemos de los derechos que los varones no tienen. Esta también, sin duda, es una de las cuestiones que quedarán pendientes para profundizar. Digo también, no le tengamos miedo a los derechos de las mujeres, a la libertad de las mujeres. Nosotras formamos la mitad o tal vez un poquito más de la sociedad en nuestro país. Entonces digo, si existen estas herramientas, tampoco imaginemos un escenario de abuso en cuanto a la interrupción voluntaria del embarazo como un método anticonceptivo, como hemos escuchado. No le tengan miedo a la libertad de las mujeres, todo lo contrario. Me parece que en la búsqueda de la igualdad también debemos tener presente la ampliación de derechos. Me parece que esto también es de las cuestiones frente a las cuales tenemos que dejar algunas miradas de hipocresía o que tienen que ver con los mandatos culturales. Yo hoy quiero dar una solución, dar una respuesta a mujeres que han sufrido, que sufren y que seguirán sufriendo. Quiero estar a la altura de las circunstancias tomando una posición, definiéndome por el acompañamiento a esta ley, porque más allá del reclamo creo que también es un derecho. Y creo que también nosotros estamos acá para legislar, para poder cambiar, para poder transformar la sociedad y para poder transformar la vida de las personas. Si nosotros no
obtenemos la sanción de esta ley, estaremos manteniendo el status quo, no estaremos haciendo nada frente a una cuestión que ya hemos diagnosticado todos. Esto sería un paso hacia la igualdad. La verdad es que hoy traigo, y ya para terminar, Presidenta, traigo el pañuelo de la campaña, que es un símbolo, como dijo la compañera Durango. Yo no he formado parte de la campaña, pero lo traigo porque me parece que también nosotros estamos dando el debate porque hubo quienes se animaron a plantear este tema mucho antes que nosotros. Quiero mencionar muy especialmente a Nelly Minchersky, quiero mencionar también a Dora Barrancos, que dicho sea de paso, ella me prestó su pañuelo. Dora Barrancos, frente a una pregunta, una consulta periodística sobre si tenía expectativas en que esta ley salga, contestó: soy vieja, no tengo más remedio que ser optimista. También quiero citar a Marta Dillon, que escribió una reflexión a pocas horas de la media sanción en Cámara de Diputados y dijo: después de las víctimas que no tendrían que haber sido. Entonces, Presidenta, miremos a las víctimas, miremos a las mujeres optimistas en la lucha y por estas mujeres, por estas víctimas que no deberían haber sido y por el optimismo que nos trae a nosotros también sabernos unidas en la causa, que sea ley. Gracias, Presidenta.